Presente. Agustín Boch. Presente. Alvarado Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Ávila Martínez. Me dijo que estaba en camino, ¿verdad? Bueno Morales. Buen día, presente. Buenos días. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente, buenos días. Buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Ay, Dios. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Llanes. Flores Llanes. Galicia Medina. Presente, buenos días. Buenos días. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. González Mendieta. Sí, presente. González Pérez. González Pérez. Presente. González Ramos. González Ramos. Pavel. ¿No? Guzmán Amador. Guzmán Amador. Hernández del Valle. Hernández del Valle Ernesto. ¿No? Tiene una situación con su internet, profesor. Okay. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Muñoz Bobadilla. Presente. Nevi Miranda. Núñez Campos. Ortega Rosas. Vicente, profesor. Rafaela Chula. Presente. Rojas Dorado. Presente. San Juan Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Sánchez Cerrillo. Sánchez Cerrillo. Suárez Torres. Suárez Torres. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Y Villegas Vicente. Vale. ¿Quién faltó entonces de asistencia? Veo que algunos, pero si me mencionan otra vez quién faltó, por favor, para buscarlos. Sánchez. No, no estabas. Sánchez Cerrillo.
González. ¿Alguien más que falte por aquí? Flores, Yanis. Vale. Listo, chicos. Y Suárez. Ok. Vamos entonces a pasar al siguiente tema, que sería el de árboles sintácticos. Vamos a tratar de que nos dé tiempo de terminarlo el día de hoy. Entonces, voy a ir un poco rápido. De todos modos, si no va quedando claro, me avisan, por favor, porque en realidad es un tema sencillo, pero un poco la teoría suele ser complicada, sobre todo si hicieron la lectura, la parte final en donde habla justamente de las reglas que se derivan de los árboles sintácticos, que suele ser lo más complejo, ¿no? Ok. Empezamos con el fragmento de la filosofía Unitec. La educación es nuestro medio para actuar en favor de las grandes causas del país, para realizarnos como personas y como comunidad universitaria, para identificarnos con la sociedad y trabajar en su beneficio. Con esto vamos a dar paso al tema de árboles sintácticos, y el objetivo de la presentación sería que el estudiante aprenda a elaborar árboles sintácticos para representar los niveles jerárquicos de los constituyentes al interior de la estructura oracional. En realidad, solamente lo que vamos a realizar es como un paso más del análisis sintáctico. Hemos visto relaciones de dependencia, vimos análisis sintáctico con corchetes, el asunto de las frases. La sesión anterior vimos las pruebas para los análisis de constituyentes. Y ahora lo que vamos a ver es la manera más sencilla, valga la expresión, de representar la estructura jerárquica que hasta ahora hemos estado trabajando. Entonces, la idea de esta presentación sería que ustedes aprendieran a diagramar árboles. Generalmente, a esta clase le dedico más clases, generalmente hasta 3, justamente por la naturaleza de los ejercicios, ¿no? Que me gusta hacer ejercicios con los alumnos. Como les comentaba en un principio, el gran problema con nuestro curso fue el hecho de que pues perdimos 2 clases por el asunto de los días festivos. Y pues evidentemente ya no vamos a tener chance de practicar mucho más o todavía más lo que me gustaría con relación a este tema, ¿vale? Entonces vamos a tratar de que quede claro, de que puedan realizar una representación de árbol, esperemos que ocurra, y vamos entonces a pasar al tema. El primer concepto, o más bien, lo primero que tendríamos que decir es que hasta ahorita hemos hecho este asunto de los análisis sintácticos de frases y constituyentes, pero digamos que este paso es un paso preliminar al siguiente paso, que sería este de diagramar estructuras. ¿Por qué es importante diagramar estructuras? Porque primero necesitamos una herramienta que nos ayude a ver la estructura jerárquica de constituyentes. Como ustedes recordarán, trabajamos varios elementos de manera principal. Por ejemplo, el ejercicio de las flechas que hacía el autor de la lectura anterior. Trabajamos con los corchetes, que es, digamos, uno de los elementos más formales que hemos visto hasta ahorita. Es el de los corchetes y el árbol sintáctico prácticamente siempre van juntos. En cualquier análisis sintáctico que se encuentren, seguramente encontrarán o análisis con corchetes o análisis de diagramas de árbol. Y vimos un tercero, que sería el de las tablas, ¿no? La tabla que hicimos en la sesión antepasada. Pero digamos que nos faltaría ver el más utilizado y el más genérico para representar la estructura jerárquica de constituyentes, sobre todo porque suele ser la más clara, que es justamente la representación diagrama de árbol. Todas estas representaciones buscan dar cuenta de 2 elementos fundamentales del análisis sintáctico o de la sintaxis. Primero,
los constituyentes de la estructura. Es decir, poder identificar los constituyentes, valga la redundancia, que conforman una estructura superior. Y nosotros hemos visto varias, ¿no? Puede ser una frase nominal, frase prepositiva, muy simples o muy complejas, oraciones, y luego todavía más que no hemos visto de momento, las oraciones complejas, que tendrían este asunto de oraciones subordinadas, ¿no? Nos hemos quedado un poco en el asunto de oración simple. Entonces, los diagramas tienen que dar cuenta de esta estructura, tienen que ayudarnos a identificar los constituyentes de la estructura. Y además también uno de sus propósitos sería representar tanto el orden lineal como el orden jerárquico que presentan los constituyentes. Y esto es algo que ya hemos discutido mucho y que espero que ya hasta este momento quede claro, ¿no? El autor, quizá utilizando una frase un poco extrema, pero hasta cierto punto buena, hablaba de este asunto de deslinealizar la estructura. Porque la estructura sintáctica, tal y como lo tenemos, por ejemplo, en estas oraciones, pues es una estructura lineal. Cuando nosotros hablamos, vamos hablando en línea. Una palabra se sigue a otra, de manera consecutiva. Pero hemos visto hasta ahora que dentro de esa linealidad siempre aparece escalones de jerarquía. Las frases que integran todas estas estructuras lineales están en una relación jerárquica. Y cualquier diagrama tendría que representar estas dos cosas. Y es un poco lo que hemos intentado hacer. Quizá el menos evidente, y por eso tal vez resulte más complejo, ya cuando terminamos de ver todas las estructuras, diríamos que es el menos evidente, el menos simple y el menos complejo, o el menos claro, sería el asunto de las flechas. Pero, por ejemplo, el ejercicio de las tablas o el ejercicio de los corchetes, creo que sí muestran muy bien esta idea de tener un orden lineal en la estructura y además también un orden jerárquico en la estructura. Justo como les mencionaba, el primero que vimos es el análisis con corchetes. Y este ejercicio es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos frases muy simples. El famoso ejemplo de Anita la Balatina, ¿no? Que es el que les he mencionado, porque justamente ahí vemos cómo el análisis de corchetes puede resultar bastante claro. Aquí les estoy dando otro análisis de frase verbal. Vean, si se dan cuenta, aquí no les estoy diciendo que la frase verbal es igual a la oración. Este es otro tipo de análisis que se basa en la distinción entre sujeto y predicado, ¿vale? Solamente se los pongo aquí porque es probable que en algunas otras lecturas o en algunos otros cursos se vayan a encontrar este tipo de análisis. Y les digan, no, la oración no es igual a la frase verbal. Y desde una perspectiva sintáctica distinta, efectivamente así sería, pero desde la que estamos viendo nosotros, la oración es igual a frase verbal. Pero aquí se los pongo para que vean que existen estos dos análisis. Entonces, como se puede ver, pues el análisis de corchetes con oraciones muy simples, pues es bastante sencillo. Incluso yo esperaría que, por ejemplo, con la tarea que están realizando, pues fuera así de sencillo, porque en realidad sus oraciones se encuentran en este nivel. Quizá con un poco de complejidad al interior de ciertas frases, pero las oraciones que están haciendo de tarea se encuentran en este nivel. Pero, como nosotros vimos, este es el ejemplo que les daba en la presentación anterior, pero en realidad ahorita no importa tanto en análisis, sino que vean la complejidad a la que se puede llegar con los corchetes. Que incluso nosotros este análisis lo habíamos visto en el texto que estábamos analizando nosotros en francés, en donde los corchetes son tantos que llega un punto en el que ya no es tan claro dónde empieza un corchete y empieza otro, ¿no? Por eso trato de utilizar colores. Eso es incorrecto, porque en ninguna sintaxis ustedes, o en ningún libro de sintaxis ustedes van a encontrar colores. Siempre van a encontrar los corchetes en negro. Entonces, eso suele todavía complicar mucho más el análisis si no se tiene muy claro cómo funciona la sintaxis en términos de jerarquía, ¿vale? Que a este momento ya no debería a ustedes complicárseles tanto, porque tampoco es que sea excesivamente diferente. Es el mismo análisis, solamente que aquí, por ejemplo, en el segundo ejemplo, tendríamos una estructura mucho más compleja que en la primera, como en el texto que nosotros realizamos.
Entonces vemos que los corchetes resultan útiles hasta cierto punto. Cuando llegamos ya a oraciones extremadamente complejas, los corchetes ya nos resultan difíciles de interpretar, porque hay que tener un conocimiento muy profundo de cómo funcionan las frases sintácticas. Conforme uno va haciendo ejercicios y luego se va acostumbrando a esto, resulta ya relativamente fácil. Pero de momento, cuando uno se encuentra con este tipo de análisis, pues uno se queda como, ¿qué pasa, no? O sea, no entiendo muy bien cómo se realiza, cómo está estructurada aquí la oración, o cómo está analizada la estructura de esta oración. Por lo tanto, se propuso en un momento determinado otro tipo de diagramas, que son los famosos diagramas de árbol, que nosotros también ya hemos más o menos ejemplificado, pero que no hemos visto a profundidad. Una representación de árbol presenta la ventaja de esquematizar de forma más comprensible el análisis gramatical de una estructura. Si ustedes recuerdan los dibujos que habíamos estado haciendo, que yo les decía, esto es un diagrama de árbol, nos dábamos cuenta que era mucho más fácil interpretar la estructura jerárquica en ese tipo de análisis. También nos dábamos cuenta que era un análisis mucho más abarcador, mucho más grande, vamos a decirlo así, ¿no? Porque tenemos que representar todas estas ramificaciones, etcétera, que vimos, ¿no? Pero en términos presupone o se sabe también que es una representación más comprensible, clara, de cómo está funcionando la estructura jerárquica de un determinado enunciado o frase. Se compone principalmente de dos tipos de nodos, los diagramas de árbol. Los llamados nodos madre o mother nodes, como ustedes lo encontraron en la lectura, que van a representar siempre la unidad jerárquicamente superior a los nodos hija, o daughter nodes, que van a representar las unidades jerárquicamente inferior, constituyentes a los nodos madre. Ahorita lo vamos a ver en este esquema. Es importante considerar que un nodo madre puede, a su vez, ser un nodo hija y viceversa. De manera muy simple, todo diagrama de árbol parte de esta estructura jerárquica de constituyentes, en donde vamos a tener un nodo madre, un nodo jerárquicamente superior, eso es lo que representan los diagramas de árbol. El nodo que está arriba de otros dos nodos, por ejemplo, es un nodo jerárquicamente superior. Y los nodos que se unen a ese nodo jerárquicamente superior son los que van a representar a los nodos constituyentes o los nodos hija. Los nodos madre, por tanto, van a ser estas unidades jerárquicas superiores, constituidas por los nodos jerárquicamente inferiores, que en términos teóricos se denominan nodos hija, ¿vale? Como vemos aquí, entonces el nodo A va a ser un nodo madre, y el nodo B y el nodo C van a ser nodos hijas. Y aquí otra vez lo voy a repetir porque quiero que quede muy claro. Esto simplemente quiere decir que el nodo B y el nodo C son constituyentes del nodo A, o el nodo A, que es una unidad mayor, está compuesta o constituida por los nodos B y C. De este esquema tan simple podemos señalar varias cosas. Primero, evidentemente este diagrama de árbol se interpreta como que la unidad A está formada por dos constituyentes, B y C, que además siguen ese orden. Esto también es muy importante, porque generalmente los diagramas de árbol, o más bien por regla general, los diagramas de árbol deben representar la estructura tal y como aparece en el texto que estemos analizando, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un diagrama de árbol de esta estructura, yo tengo que representar la estructura tal y como aparece de manera lineal. No puedo hacer, digamos, un poco la trampa de... No, los núcleos no. Los núcleos están comprendidos dentro de los nodos. No, aquí no estamos hablando de núcleos todavía. Ahorita vemos con el asunto de los núcleos, pero no corresponden a eso. Ya se me fue. Que si queremos diagramar, por ejemplo, esta estructura compleja, tendríamos que diagramarla tal y como aparece. Es decir, no podemos darnos la libertad de mover palabras
para que el análisis quede como a nosotros nos gustaría, sino que el análisis tiene que dar cuenta de cómo está estructurada esta frase o este enunciado, ¿vale? Por tanto, se presupone siempre que B va antes que C y por tanto que C va después de B. Incluso, un poco respondiendo otra vez a la pregunta que hace Angie, aquí no estoy hablando ni de frases todavía, ni estoy hablando tampoco de palabras, ni nada por el estilo. Simplemente estoy hablando de nodos. Es decir, aquí no estoy refiriéndome a ninguna categoría gramatical. Estoy diciendo el nodo A está compuesto por B y por C. Y B y C siguen ese orden lineal. B va antes que C y C va después que B. Y no puede darse el caso, por lo menos en esta representación, de que C aparezca antes que B, porque suponemos que B y C siguen ese orden. En sintaxis, que es justamente aquí lo que viene a continuación, sin embargo, esperen, dejen que llegue mi mensaje a mi celular. En sintaxis, no llega tu mensaje, ahorita lo hago. En sintaxis, sin embargo, las etiquetas A, B y C no se remiten a unidades específicas, sino a nombre de categorías. Ahorita vamos a ver esto de forma más clara. Porque aquí, repito, no estoy refiriéndome a ninguna realidad sintáctica. Simplemente estoy diciendo en este diagrama con 3 nodos, si a un nodo le ponemos el nombre A otro nodo le ponemos el nombre B y a otro nombre le ponemos el nombre C, podemos tener estas relaciones. A está conformado por B y por C, y B y C siguen ese orden en específico. En sintaxis tendríamos que verlo ya de otra manera, porque cada uno de estos nodos va a responder a una categoría o etiqueta gramatical diferente. Ahorita vamos a ver cuáles etiquetas pueden entrar en estas relaciones de árbol. No me apareció tu mensaje, voy a... Pues en la tarea yo no les he pedido hacer diagramas de árbol, entonces no veo ahí ningún problema. Si te refieres a los corchetes, ustedes pueden utilizar colores. Pero les repito, eso de momento no es incorrecto, pero no es lo formal. Lo formal es que no aparezcan colores, ¿vale? Pero por facilidad o motivo pedagógico, ustedes pueden utilizar colores. La unidad de la categoría A, en términos sintácticos, en términos sintácticos, por ejemplo, nosotros podríamos decir la unidad de la categoría A, que todavía no sabemos a qué etiqueta sintáctica corresponde la categoría A, está formada por 2 constituyentes. Un constituyente de categoría B y un constituyente de categoría C que siguen ese orden. Es decir, vean, todavía no estoy utilizando ninguna etiqueta de categorías que hemos visto hasta ahorita. La categoría A, que puede ser cualquiera de las que hemos visto, ahorita revisamos las etiquetas, está conformada por una categoría B y una categoría C. Y tanto la categoría B como la categoría C siguen ese orden de constituyentes, ¿vale? En términos sintácticos. A ver, le regreso aquí, pero bueno, chicos, porque sí necesitamos avanzarlo. Quiero por lo menos hacer un diagrama de árbol con todas estas bases para que quede claro. Porque también tengo ahí un tercer entregable que voy a ver si activo, dependiendo de si terminamos de revisar este tema. Ok. En un árbol sintáctico, cada nodo nos da 2 tipos de información. Aquí ya podemos hablar de un árbol. Y si lo vemos desde el punto de vista de categorías sintácticas, que todavía no sabemos qué categorías tienen A, B y C, podemos decir que un árbol sintáctico nos da 2 tipos de información. La categoría sintáctica del constituyente y el nivel jerárquico del constituyente con relación a, si es el caso, su nodo madre y sus nodos hijas. Es lo que podemos podemos ver aquí.
Si nosotros presuponemos que A, B y C son etiquetas sintácticas de categorías, podemos decir que este árbol, por ejemplo, nos dice que la categoría A está formada por B y C, que es lo que les estoy poniendo aquí, y esas tres etiquetas responderían a etiquetas de categorías. Y luego nos dicen el nivel jerárquico de los constituyentes. Vean, nos dicen B y C están en un nivel jerárquico inferior a A, porque A está conformado por B y C. Vean aquí cómo todavía no estamos metiendo esto de si el B y C, a lo mejor si pensamos en A como una categoría mayor, deberíamos preguntarnos, ¿cuál de los dos es el núcleo? ¿B o C? Aquí no lo sabemos porque no tenemos ninguna etiqueta sintáctica, pero muy bien podríamos ver ya aquí este tipo de relaciones, ¿no? A podría estar conformada por dos palabras y una de estas dos palabras podría ser el núcleo y la otra el modificador, por ejemplo, ¿no? Pero aquí simplemente vemos esa relación. A está formado por B y B y C, por tanto, son de un nivel jerárquico inferior a A. En el esquema anterior, por tanto, podemos decir lo siguiente. A corresponde a una categoría diferente de B y C, porque no tienen el mismo nombre. Si tuviéramos A, A, C, diríamos, mira qué curioso, aquí tenemos dos etiquetas con la misma categoría, por tanto, estos dos elementos pertenecerían al mismo tipo de categoría, pero no tenemos ese caso. Entonces, podemos deducir eso. A corresponde a una categoría diferente de B y C. B corresponde a una categoría diferente de A y C, y C corresponde a una categoría diferente de A y B. Es decir, estos tres nodos corresponden a tres categorías distintas. Que A es jerárquicamente superior a B y C, porque B y C están formando A, y por tanto A es la unidad superior a B y C. Y les decía, ¿no? Aquí en B y C podemos ya preguntarnos el tipo de relaciones que establecen para conformar A. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el modificador? ¿Cuál puedo eliminar? ¿Cuál no puedo eliminar? Etcétera. Que B y C son jerárquicamente inferiores a A, porque B y C están formando a A. Y si nosotros a lo mejor tuviéramos una relación de modificación de adjunto, quizá yo podría eliminar B, no podría eliminar C, pero podría eliminar B. Por tanto, B no es tan relevante para formar la estructura A. Por eso son de nivel jerárquico inferior, porque tienen este tipo de características. Pueden ser complementos o pueden ser adjuntos. Ahorita lo vamos a ver. Que B y C, a pesar de ser de distinta categoría, se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Esto es algo que les comentaba en sesiones anteriores y que hay que tener muy presente a la hora de elaborar árboles sintácticos. Por regla general, se indica que todos los elementos que están en la misma línea horizontal pertenecen al mismo nivel jerárquico. Es decir, B y C estarían al mismo nivel jerárquico. Si por aquí tuviéramos otro nodo que se llamara D y otro nodo que a lo mejor se llamara E, diríamos, mira, D y E están al mismo nivel jerárquico, pero no están al mismo nivel jerárquico que B y C. Dependiendo del nivel en el que se encuentren los elementos, es su nivel de jerarquía. Esto no siempre ocurre. De hecho, es quizá la regla que menos se sigue, ¿vale? Dependiendo mucho de quién esté haciendo el análisis, etcétera, y de qué tanto espacio se requiera, porque hay veces en que esto pues, no se puede representar por motivos de espacio. Pero de manera general se presupone eso. Mira, esos dos elementos están al mismo nivel y B y C también están al mismo nivel. Y D y E están en un nivel diferente de B y C, y tanto D y E como B y C están en un nivel jerárquico diferente a A. Eso es lo que podemos deducir de un esquema tan simple como este, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta en específico a esto que les acabo de explicar? ¿O quedó claro? ¿Qué les digo? Es algo que podemos más o menos recordar del diagrama de árbol que dibujamos en las sesiones anteriores, ¿no? Pero no sé si tengan aquí alguna pregunta. ¿Nada? No. Ahora bien, aquí dijimos que son categorías.
y no les hemos puesto nombre. Pero en sintaxis nosotros ya vimos las etiquetas que clasifican categorías. Hemos visto dos. Vimos las etiquetas para categorías gramaticales, es decir, clases de palabras. Y además hemos visto etiquetas para nivel de frase, o dicho de otra manera, etiquetas de sintagmas, etiquetas de frase. Por tanto, en el árbol sintáctico utilizamos estas etiquetas. Las etiquetas que estarían en el nivel de palabra y las etiquetas que estarían en el nivel de frase. Por ejemplo, para el nivel de palabra, utilizamos la etiqueta S para el sustantivo, en inglés se utiliza N por noun, A para adjetivo, la V para verbo, la P para preposición, ADV para adverbio, vean aquí es donde estaría la diferencia. Generalmente al adjetivo no se le pone ad, yo lo utilizo porque se me hace mucho más claro, ¿vale? Pero de manera formal no se le pone ad, pero sería la A. ADV, det para determinante y con para conjunción. Pueden tener más. Podemos tener para artículo, por ejemplo. Aquí, ¿qué más nos faltaría? Creo que solamente esa, ¿no? Artículo. Y hay otro que es para enlace, pero ese no lo vamos a ver. Entonces, estas etiquetas son para el nivel de la palabra. Por eso es tan importante este asunto de categorías gramaticales, porque si identificamos la categoría gramatical de la palabra, sabemos qué etiqueta le vamos a poner. Y luego tenemos etiquetas para nivel de frase, que es lo que hemos estado viendo. FN para frase nominal, o en inglés NF por noun phrase, ¿no? Noun phrase. FA para frase adjetiva. Otra vez aquí vean cómo no tenemos FA, sino solamente FA. En inglés, AP por adjective phrase. FB para frase verbal o FV para frase verbal, o en inglés, por verbal phrase, ¿no? Esa etiqueta. Solamente cambia el etiquetado. FA para frase adverbial, FP para frase prepositiva y O para oración. En inglés van a encontrar S para sentence o clause. Esto es para la oración simple, porque todavía nos faltaría para ver, por ejemplo, oraciones complejas, en donde tenemos estas etiquetas de clase de palabra, por ejemplo, nexo, que no es ni una conjunción, sino que es solamente un nexo de subordinación, por ejemplo. O para marcar una oración subordinada, que generalmente suele ser OS, que vamos a verlo un poco en un momento en el ejercicio para que esto quede claro. Para marcar que dentro de una oración, por ejemplo, existe una oración subordinada. Pero estas son las etiquetas que sustituirían las etiquetas que aquí ponemos como A, B, C y D. Es decir, pensemos, mira, pues a lo mejor aquí tenemos una frase nominal, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? A es una frase nominal. Y por tanto, la frase nominal va a estar conformada por un determinante o un artículo y luego por un sustantivo. ¿Sí? En español, por ejemplo, sabemos que el determinante no se quita, pero a lo mejor en una lengua como en inglés, el determinante sería un adjunto, por lo tanto yo lo puedo quitar. Y aquí quedaría el sustantivo. Vean cómo sigue la misma estructura, solamente que aquí le estamos agregando las etiquetas sintácticas. ¿Vale? Y tenemos lo mismo, la frase nominal está conformada por un determinante y un sustantivo. Ninguna de las tres categorías es la misma, porque una frase nominal no es un determinante no es un sustantivo, y un sustantivo no forma sola, en este caso no forma una frase nominal. Por lo tanto, tenemos todas las mismas reglas que tenemos aquí, solamente que ahora que con las categorías sintácticas. También sabemos que la frase nominal va a ser una unidad jerárquicamente superior al determinante y al sustantivo, porque la frase nominal se crea con el determinante y el sustantivo, si tenemos un ejemplo de esa naturaleza. Sabemos que B y C son jerárquicamente inferiores a A, porque están conformando a la frase nominal, y además tenemos la peculiaridad de que en determinados elementos, o determinados elementos como el determinante, se pueden ir. No son tan importantes para crear la frase nominal, que B y C, a pesar de ser de distinta categoría, se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Aquí sí se puede notar
Porque en una frase nominal, pues tanto el determinante como el sustantivo están en el mismo nivel jerárquico, porque además estamos en el nivel de las palabras. Aquí estamos etiquetando palabras. Ahorita vamos a ver esto con más detalle, ¿vale? Pero vean cómo las etiquetas sintácticas responden a las mismas categorías o al mismo tipo de descripciones que tenemos con estas etiquetas, ¿sí? Entonces, las etiquetas que se utilizan en sintaxis para marcar los nodos son estas que hemos estado trabajando hasta ahorita. Nivel de palabra y nivel de frase. ¿Cómo se utilizan estas etiquetas? Ejemplo, si quisiéramos representar la estructura jerárquica de una frase prepositiva, FP, utilizaríamos el siguiente esquema. Recuerden las frases prepositivas que hemos estado viendo. Aquí podríamos poner la frase prepositiva no, pero es que esa no. Sí, teníamos esta, ¿no? E incluso la vamos a poner aquí. Depuis le debut. Y decíamos, esto es una frase prepositiva. Y la frase prepositiva está conformada por una preposición y una frase nominal. Y la frase nominal a su vez está conformada por un determinante y un sustantivo, que es justamente lo que representa el diagrama de árbol. Vean cómo otra vez en este ejemplo se cumple que los elementos que están en el mismo nivel del árbol están en el mismo nivel sintáctico. Si nosotros recordamos las propiedades de la preposición, sabemos que tanto la preposición como la frase nominal son requeridos para formar la frase prepositiva. Es decir, no puede aparecer la frase prepositiva solita y no puede aparecer la frase nominal solita para formar una frase prepositiva. Tienen que aparecer tanto la preposición como la frase nominal. Por eso están en el mismo nivel jerárquico. Después, la frase nominal está conformada por el determinante y el sustantivo. En este caso, el determinante no se puede eliminar. Tiene que ir con el sustantivo para formar la frase nominal. Por lo tanto, están nuevamente en el mismo nivel jerárquico, ¿sí? Lo que vemos aquí es la utilización de los dos tipos de etiquetas. Etiquetas que marcan la frase y etiquetas que marcan la palabra o el tipo de palabra en el que nos encontramos. Ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para estas etiquetas, pero de manera general creo que el esquema es bastante claro en este sentido. Y nosotros hemos visto varios ejemplos de esta frase. Depuis le debut, la frase prepositiva que tendría una preposición como núcleo. Sabemos que la preposición va a ser el núcleo. Luego una frase nominal que va a tener el artículo y el sustantivo, en donde sabemos que debut va a ser el núcleo de la frase nominal. También existen otras etiquetas para marcar esto, ¿no? Por ejemplo, para marcar núcleo, para marcar adjunto, para marcar complemento, pero eso ya complejiza demasiado el árbol sintáctico y creo que por el momento para ustedes convendría simplemente comenzar a trabajar con esto, ¿no? Ya después marcas de núcleo, marcas de complemento, marcas de adjunto, etcétera, ya son elementos un poco más complejos que de momento creo que a ustedes no les serviría de mucho este tipo de etiquetas, ¿vale? Lo vamos a trabajar ahorita nosotros con colores, pero también existen etiquetas para eso, para marcar núcleos, complementos y adjuntos, ¿vale? Queda claro este asunto del diagrama y vean cómo, antes de que me comenten sus dudas, seguimos, aunque de una manera un poco más compleja, lo que tenemos aquí. Es el mismo esquema, voy a borrar el de la frase nominal. Es el mismo esquema que tenemos aquí. A conformada por B y C, y luego C conformada por D y E. Es lo mismo que tenemos aquí. Frase prepositiva conformada por P, FN, y frase nominal conformada por determinante y sustantivo. Lo mismo que hay aquí. Y ninguna de las 5 categorías es la misma. A no es igual a B no es igual a C no es igual a D, E no es igual a C no es igual a A.
Y aquí tenemos exactamente lo mismo. FP no es igual a P. FP no es igual a FN. FN no es igual a det y det no es igual a S. O dicho de otra manera, frase prepositiva no es igual a la preposición, porque la frase prepositiva tiene que estar conformada por la preposición y la frase nominal. Y la preposición es una clase de palabra, por tanto, FP y P no son lo mismo. Frase prepositiva no es igual a frase nominal. Son dos categorías, son dos frases completamente diferentes, ¿vale? La frase prepositiva requiere preposición y frase nominal o complemento. En este caso tendríamos la frase nominal, pero tenemos otro tipo de frases en donde no es así, ¿no? Por ejemplo, desde que te vi, que es un ejemplo que estaba trabajando con unos alumnos ayer. Si yo tengo una frase como desde que te vi, en español, nosotros nos podemos dar cuenta que otra vez tenemos una preposición, desde. Pero a diferencia de este tipo de frase, aquí el complemento es una oración subordinada. Desde que te vi, preposición y complemento, oración subordinada. ¿Vale? Aquí no, aquí tenemos preposición más complemento, frase nominal. Pero siempre tiene que tener la frase prepositiva, la preposición y el complemento. Por tanto, frase prepositiva no es igual a frase nominal. Frase nominal tampoco es igual al determinante, ni tampoco es igual al sustantivo, porque la frase nominal, en este caso, y en francés como en español, generalmente tienen que conformarse sí o sí por el determinante y el sustantivo. No podemos hacer solamente esto, ¿no? Depuis debout, agramatical. ¿Sí? Tiene que ir el determinante. Por tanto, frase nominal no es lo mismo que determinante ni sustantivo. Vean cómo el árbol, que ya es un poco más complejo, sigue las mismas reglas básicas que seguía A, B, C. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok. Del esquema anterior podemos decir lo siguiente, un poco trasladando esto que hacíamos aquí, pero ahora con las categorías sintácticas. También una cosa que me gustaría destacar es que, porque es importante para después entender este asunto de las reglas sintácticas, es que vean cómo aquí no me estoy refiriendo a ninguna palabra en particular. Este esquema puede responder a muchas frases nominales. Si pensamos en frases del español, por ejemplo, en la casa, en el sillón, desde el balcón, desde la terraza, después del invierno, bueno, no, después del invierno, sin las llaves, que era un ejemplo que venía en otra presentación. Vean cómo ahí no estoy hablando de ninguna palabra en particular, simplemente ese esquema puede servir para cualquier tipo de frase prepositiva que esté compuesta por la preposición y la frase nominal, ¿vale? Aquí lo aterrizo en un ejemplo, pero el esquema no se está refiriendo a ninguna palabra en particular. Del esquema anterior podemos decir lo siguiente. La frase prepositiva es un nodo madre, claro, porque es un nodo madre de la preposición y de la frase nominal. La P o la preposición es un nodo hija de la frase prepositiva. P es un nodo hija de la frase prepositiva. La frase nominal es un nodo hija de la frase prepositiva. Nodos hija, este y este. Y nodo madre, este. Es lo que vamos diciendo hasta ahorita. La frase nominal es un nodo madre. Vean cómo la frase nominal en este caso está funcionando como nodo hija y nodo madre. Esta de aquí. Es un nodo hija con relación a la FP o a la frase prepositiva, pero es un nodo madre con relación al determinante y al sustantivo. El determinante y el sustantivo son nodos hija de la frase nominal.
Det y S son nodos hija de la frase nominal. La preposición y la frase nominal están en el mismo nivel de jerarquía. Esto es algo que ya les expliqué y que lo sabemos porque están en una relación de... Ay, se me fue el nombre. De dependencia bilateral. Porque se necesita uno y el otro para formar la frase prepositiva. No puede aparecer uno sin el otro para formar la frase prepositiva. La P es jerárquicamente superior al determinante y al sustantivo. Vean aquí lo interesante. Claro, porque la P está condicionando a la frase nominal y la frase nominal a la preposición para ser frase prepositiva. Pero la frase nominal, a lo mejor en una lengua como el inglés o en esta misma, en otros casos, podría funcionar sin el determinante. Por lo tanto, la preposición y el determinante no estarían, por ejemplo, en el mismo nivel. Porque si esto yo lo puedo eliminar, como en el caso del inglés en ciertos contextos, entonces el determinante no está al mismo nivel que P, ni tampoco el sustantivo, ¿vale? Por estas características. El determinante y el sustantivo están en el mismo nivel de jerarquía. También esto es lo que es decir. Y otra cosa que convendría adelantar aquí es que vamos a tener relaciones de dependencia, ¿cómo decirlo? Heredadas, vamos a decirlo así. Porque vean, cuando yo digo que Fn es nodo hija de Fp, también estoy diciendo que el determinante y el sustantivo de manera indirecta son nodos hija de Fp porque están subordinados a Fn. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver en las siguientes reglas. Pero es lo mismo que estoy diciendo. Si la frase nominal depende de la frase prepositiva o es nodo hija de la frase prepositiva, en consecuencia sus nodos hija van a ser sus nodos hija de manera indirecta. Vamos a decirlo de otra manera, es como si esta FP fuera la abuela del determinante y el sustantivo. ¿No? El término abuela no se utiliza en sintaxis, pero es más o menos eso. Están relacionados indirectamente por la frase nominal. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Denme un segundo, por favor. ¿Todo bien, chicos, entonces? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Si, por ejemplo, tuviéramos una frase verbal, el nodo madre sería la frase verbal o como lo estamos manejando ahorita, o sería la oración. Ahorita vamos a eso, porque el nodo madre, cuando tenemos una oración, va a ser oración. Ajá, el nodo madre de una oración va a ser la oración, y el núcleo de esa oración va a ser el verbo. Ok. Sí, pero ahorita vamos a ese punto. ¿Hasta aquí todo esto bien? Sí. Ok. Nodos terminales. Este es otro tipo de nodos que... Bueno, no son otro tipo de nodos, sino que es un nombre que se le da a unos nodos particulares. Si ustedes se dan cuenta, una de las características que tendría el diagrama del árbol es que en algún momento del árbol tenemos que llegar a la etapa final. Es decir, en donde ya pasamos directamente a la estructura sintáctica que estemos analizando, porque el árbol no es infinito. Debe haber un punto en el que ya lleguemos a la clasificación particular de cada una de las palabras que conforman la estructura, ¿vale? Esto es a lo que se le denomina nodos terminales.
Es un poco respondiendo a la pregunta que aparece aquí. ¿Cómo representamos las palabras que conforman la estructura? Porque vean, la diferencia entre este esquema y este esquema, ya con el ejemplo, es que aquí no tenemos ninguna palabra. Este esquema puede responder a cualquier ejemplo. Pero aquí ya el esquema está respondiendo a este ejemplo, depuis le début. Las piezas léxicas o palabras, que es con lo que nosotros estamos trabajando, hay que recordar la base de la sintaxis son las palabras, se representan como nodos hijas de los nodos madre etiquetados con los nombres de las categorías léxicas. Es lo que estamos viendo aquí. Etiquetas de palabras o etiquetas de categorías léxicas o categorías gramaticales, como lo hemos visto a nivel de palabra, tienen como nodos hija a las palabras particulares de la estructura sintáctica que estemos analizando. Aquí es depuis le début, pero podríamos tener desde que te vi u otros ejemplos que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, las palabras van a ser siempre nodos hijas de los nodos madre que etiquetemos con los nombres de las categorías léxicas. Para decirlo de otra manera, nuestro diagrama arbóreo va a tener al final dos tipos de nodos. El final estoy hablando las últimas ramas que tenemos hacia abajo. Vamos a tener por último, en último nivel, hasta abajo, las palabras léxicas o las palabras que conforman la estructura, y en los nodos antepenúltimos, las etiquetas de clase de palabras. Preposición, determinante, sustantivo, adjetivo, verbo, bla, bla, bla. Y a partir de ahí hacia arriba, tenemos etiquetas de frase. ¿Sí? Que es un poco lo que estamos viendo aquí. Etiquetas de frase arriba, de manera antepenúltima tenemos etiquetas de palabra y al final tenemos las palabras que conforman la estructura sintáctica. A estos nodos que aparecen aquí, déjenme borrar para que no se vea ya tan así. Vamos a borrar esto. Estaba en depuis le début. Aquí sacamos otra línea, más corta, pero tenemos que sacar otra línea. A estos nodos de aquí, se les denomina nodos terminales. Esos nodos terminales ya no adquieren ninguna categoría gramatical, ya son directamente las palabras léxicas, que es lo que tenemos aquí. Estos nodos se denominan nodos terminales y tienen las siguientes características. No pueden ser nodos madres, es decir, no pueden tener nodos hijas, claro, porque aquí ya no tenemos ningún tipo de análisis sintáctico. Ya lo que seguiría aquí es un análisis morfológico, pero eso ya escapa del dominio de la sintaxis, o por lo menos de la sintaxis tradicional, ¿no? El dominio morfológico. Después de la palabra, ya entramos al nivel de la morfología. Y eso ya no lo podemos representar en este caso, cuando hacemos análisis sintáctico. Por tanto, los nodos terminales que tienen a las palabras léxicas como su nombre, o nombradas con las palabras léxicas, ya no pueden tener nodos hija. Representan el final de las ramificaciones sintácticas del árbol, porque después de esto ya no hay más ramas. Ahí se acabó el análisis. A los elementos léxicos de estos nodos terminales se les denomina elementos terminales. Y a la secuencia de los elementos terminales se les denomina cadena terminal. Es decir, aquí, depuis le début sería una cadena terminal, depuis sería un elemento terminal, le sería un elemento terminal y début sería un elemento terminal. Y esos tres elementos terminales están conformando la cadena terminal de la estructura, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Nodos terminales, nodos madre, nodos hijas, ¿todo bien? Como ven, tiene su complejidad este asunto, ¿no? Ya con la práctica esto resulta muy sencillo, pero los términos sí pueden ser un poco complicados. Pero hasta aquí, ¿todo bien o hay algo que quieran que repita? No, profe, sin problemas. ¿Sí? Ok, ejemplo.
¿Perdón? Preguntita. Dime. Vi que Depuis, ay, perdón, vi que Depuis está arriba, en la parte de arriba del determinante. Y tú dices que Depuis también vendría a ser un elemento terminal. Ahí me confundí un poco porque dije, bueno, se supone que los elementos terminales son los de la cadena final, de abajo, lo último, que queda que ya de ahí para abajo ya no hay más. Entonces, ¿por qué contamos a Depuis como un elemento terminal si después de ese está el determinante y el, creo que es sustantivo? No entendí muy bien tu pregunta, pero aquí por lo que entiendo, o por lo que más o menos alcanzo a entender, no hay que confundir la jerarquía sintáctica en términos de cómo se presenta la jerarquía al interior de la estructura con la estructura lineal, ¿vale? La cadena terminal lo que representa es la estructura lineal. Por ejemplo, depuis le début, cuando alguien les dice depuis le début, desde que te vi en tu casa, etcétera, nosotros no estamos pensando en que la preposición está jerárquicamente superior a la frase nominal. Hacemos ese análisis de manera inconsciente, pero nosotros no lo estamos pensando. Las palabras se suceden unas a otras sin ninguna estructura evidente. Recuerden, esto lo vimos en la lectura anterior. Entonces, por eso siempre las palabras que conforman una estructura van a representar la cadena terminal, sin importar si sus categorías gramaticales están en un nivel jerárquico diferente. No sé si a eso te referías. Sí, ahí se me va la voz, perdón. Sí, más o menos creo que sí, algo así. O sea, aquí hay que tener cuidado, no hay que confundir la jerarquía de la estructura que está representada por estos desniveles con la estructura lineal. La estructura lineal es como hablamos, es como encontramos las palabras en un texto, etc. La estructura jerárquica es lo que nosotros determinamos al realizar el análisis. Eso es otra cosa. Aquí es donde se marca la división. Representamos la estructura lineal y mediante el árbol representamos la estructura jerárquica. Por eso no hay que confundir eso. ¿Sí? Ejemplo. Los nodos terminales de una frase prepositiva se diagramarían de la siguiente manera, que lo acabamos de ver aquí con este ejemplo de francés, y ahora lo vemos aquí con el ejemplo del inglés. Que vean cómo es exactamente la misma estructura sintáctica. Es por eso que es tan importante manejar la sintaxis desde un punto de vista teórico, porque como podemos ver aquí, muchos de los elementos que vamos a encontrar tanto en inglés, en francés como en español van a responder a estructuras sintácticas similares. Frase prepositiva compuesta por una preposición on, frase prepositiva compuesta por una preposición más su frase nominal que sería the beach, y luego la frase nominal que estaría compuesta por el determinante the y el sustantivo que estaría compuesto por la palabra beach, ¿sí? On the beach. De este esquema podemos decir que la cadena terminal on the beach tiene tres elementos terminales, on, the y beach, cuyos nodos terminales son nodos hija de los nodos madre etiquetados con las categorías gramaticales léxicas. Estos son los nodos madre. Este es un nodo madre, este es un nodo madre y este es un nodo madre etiquetado con categorías léxicas o categorías gramaticales, clases de palabras, preposición, determinante o sustantivo. Aquí pueden encontrar determinante o también se le puede poner artículo, por ejemplo, porque determinante es una clase sintáctica un tanto extraña, pero podemos encontrar aquí etiquetas como artículo, adjetivo posesivo, adjetivo bla, 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 que estén determinando al sustantivo, cuyos nodos terminales y la cadena terminal o los nodos de la cadena terminal, el nodo on, el nodo the y el nodo beach, están como nodos hijas de los nodos etiquetados con las categorías gramaticales. Y de aquí para arriba tenemos frases, nivel de frase sintáctica.
Esto lo vamos a tener en todos los árboles sintácticos, ¿vale? Todos los árboles sintácticos van a funcionar así. A partir de los nodos que están etiquetados con las categorías sintácticas, hacia arriba vamos a tener puras frases. Ok. Este es el mismo ejemplo, entonces supongo que ya no hay dudas con esta parte, ¿o sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Reglas de la diagramación de árbol, porque tenemos reglas. Aquí es donde les digo que podemos poner peros, porque vamos a encontrar determinados elementos sintácticos que no siempre van a responder a estas reglas en específico. La regla del no entrecruzamiento. Las líneas de los nodos madre a los nodos hijas no deben cruzarse. Voy a dibujar 2 nodos madre y voy a dibujar 3 nodos hija. Vamos a ver a qué se refieren estas reglas. Dice, es decir, una palabra que pertenece a un constituyente no puede pertenecer a un constituyente al mismo tiempo. Supongamos que este nodo madre tiene a este nodo hija y a este otro nodo hija. Y decimos, ah, mira, qué bonito, ¿no? Este nodo madre tiene este nodo hija. Este nodo madre, perdón, tiene estos 2 nodo hijas. Lo que no puede suceder es que este nodo hija tenga otro nodo madre. Es decir, que este nodo hija tenga 2 madres, vamos a decirlo así. ¿Sí? Eso es algo que no puede suceder teóricamente. Si nosotros recordamos algo así como, ¿cuál era la palabra que teníamos? Des en el francés, preposición más artículo. Aquí tendríamos que preguntarnos si no tendríamos 2 nodos superiores, el nodo de preposición y el nodo de artículo, porque al final del día esa palabra contracta representa esas 2 cosas, la preposición y el artículo. Casos excepcionales, ¿vale? Pero de manera general, ningún nodo hija puede tener 2 madres. Regla del entrecruzamiento. La regla de un solo nodo dominante, que es la misma regla nada más que vista desde el punto de vista de la madre. Cada nodo derivado del nodo raíz o del nodo madre debe ser un nodo hija de un solo nodo madre. Cada nodo derivado del... Ajá. Es decir que un nodo hija solamente puede tener una madre. Les digo, es lo mismo solamente que desde otro punto de vista. Que otra vez estaría este tipo de estructuras violentando esta situación, porque un nodo hija tendría 2 nodos madre, o dicho de otra manera, 2 madres tendrían una sola hija, ¿vale? Entonces, estas 2 reglas son las que de manera genérica se tienen que seguir. Un nodo hija no puede tener 2 madres y viceversa. 2 nodos madres no pueden tener una misma hija. Aunque, repito, vamos a tener estructuras particulares como esta, en donde vemos que es una cosa extraña, ¿vale? ¿Esto quedó claro también? Sobre los nodos, si ya no tienen ninguna pregunta, se debe considerar lo siguiente. Esto ya es un poco más complejo. Igual aquí lo único que interesaría quizás sería lo último, pero sí hay que tener esto en cuenta. Un nodo no terminal, recuerden, los nodos no terminales serían los que están después de, es decir, a partir de aquí, todo esto son nodos no terminales, porque estos son los nodos terminales. Entonces, los nodos no terminales dominan a sus nodos hijas y a los nodos hijas de sus nodos hijas y así sucesivamente. Es lo que trataba de explicarles con este ejemplo de la abuela. Lo que queremos decir aquí es que este nodo no terminal, domina a sus nodos hija y de manera indirecta también domina a las hijas de sus nodos hija. Claro, porque la frase prepositiva al final del día está compuesta por estas 3 palabras.
Y aunque esa frase prepositiva tenga una estructura jerárquica de esta naturaleza, las tres palabras están conformando a la frase prepositiva. Por lo tanto, la frase prepositiva está dominando a todos estos nodos, que serían 2, 3, 4 nodos gramaticales y 3 nodos de clases o de palabras léxicas, ¿vale? El nodo superior va a dominar a todos los nodos hija de sus nodos hija. Es lo que se señala aquí. Un nodo madre domina de forma directa a sus nodos hijas, que es lo que les explicaba también aquí. De manera directa, lo voy a poner esto con azul, la frase prepositiva domina a sus nodos hijas, que sería la preposición y la frase nominal, y de manera indirecta domina al determinante y al sustantivo, y por tanto también de manera indirecta va a dominar a los nodos terminales. ¿Vale? Vean, domina de manera directa a sus nodos hijas inmediatamente inferiores y de manera indirecta a los nodos hija de sus hijas. El nodo jerárquicamente superior a todos los demás nodos del árbol sintáctico se suele etiquetar como S o sentence, en español O. Cuando analizamos una estructura superior que sería la oración simple o la oración compleja, aquí sí tendríamos esta característica. El nodo más grande siempre va a ser S para el inglés, sentence, y O para el español. Y a partir de aquí se van a derivar todos los demás elementos. Recuerden lo que habíamos hecho en ejercicios anteriores. Una oración compleja puede contener varias oraciones simples, en cuyo caso se dice que una S domina a otra S. Supongamos que esto es una oración compleja. Y luego aquí tenemos una oración subordinada. Pues aquí también tendríamos un nodo de oración, aunque generalmente se le pone OS, ¿vale? Oración subordinada. Y supongamos que aquí tenemos otra oración subordinada, otra OS y otra oración subordinada. Y el nodo superior oración domina a todas sus oraciones subordinadas. El nodo raíz es el nodo jerárquicamente superior a todos los nodos de un diagrama de árbol. En un ejemplo como este de una oración, diríamos que este es el nodo raíz, porque está dominando a todos los nodos del diagrama de árbol. Si solamente estamos considerando a lo mejor una frase prepositiva, diríamos, este es el nodo raíz, porque es el nodo superior a todas las ramas del árbol sintáctico. Y así sucesivamente, si por ejemplo no tuviéramos toda esta parte de FP, es decir, no tuviéramos esto, y solo tuviéramos la frase nominal, diríamos, este es el nodo raíz de la frase nominal, ¿vale? Dependiendo de la extensión del análisis, el nodo más alto o el nodo más grande siempre va a ser el nodo raíz, dependiendo de la complejidad que tengamos en la estructura, ¿vale? No sé si esto resuelve tu duda, María de Lourdes. Sí, profesor. Gracias. Gracias a los demás. ¿Alguna cuestión? ¿Perdón? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, tenía otra, pero déjeme acuerdo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. ¿A qué se refería con el último punto? ¿El nodo raíz? Es el nodo jerárquicamente superior a todos los nodos de un árbol sintáctico. Y les decía, dependiendo del tipo de frase o estructura que estemos analizando, el nodo que aparece más arriba siempre va a ser el nodo raíz. Si estamos analizando una oración ya sea simple o compleja, el nodo superior siempre va a ser una oración, por ejemplo. Y si estamos ya en el nivel de frase, dependiendo del tipo de frase que estemos analizando, a lo mejor, por ejemplo, en este caso, el nodo raíz sería frase prepositiva. Pero podríamos tener a lo mejor una frase adjetiva. Si yo analizo algo como muy amable del español, y vean, solamente estoy poniendo muy amable, no estoy poniéndole otra cosa. Yo sé que aquí tenemos una frase adjetiva que va a tener como núcleo un adjetivo y luego vamos a tener una frase adverbial que va a tener un adverbio.
Y aquí el nodo raíz sería el nodo de la frase adjetiva, ¿vale? Porque el adverbio está funcionando como modificador del adjetivo. Y el nodo raíz es la frase adjetiva. Y así podemos hacerlo con todas. Frase nominal, frase prepositiva, frase adverbial, frase nominal, etc. Dependiendo de la extensión de la estructura o el tipo de estructura que estemos analizando, el nodo superior del árbol siempre va a ser el nodo raíz. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro, gracias. Las y los demás, ¿todo bien hasta aquí? Ya me acordé. Entonces, si tuviéramos la oración arriba y abajo oraciones subordinadas, la frase verbal, ¿cómo quedaría? ¿Sería un nodo hija de la oración subordinada o se tomaría como frase verbal la oración subordinada? Para nosotros aquí se sobreentiende que la oración siempre va a ser frase verbal. Vale, ok. Ajá, de momento para nosotros. En otro tipo de análisis, como por ejemplo el que les estoy presentando aquí habría una distinción. Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer algo así como oración, después seguiría frase nominal, porque es la que está funcionando como sujeto, y luego pondrían aquí frase verbal. ¿Sí? Que es lo que aparece en esta parte, frase nominal y frase verbal. Y por ejemplo, si esta oración tuviera una oración subordinada, aquí tendríamos que hacer un poco lo mismo. Tendríamos que identificar a lo mejor el nexo, porque tiene un nexo, y luego tendríamos que poner y luego viene la frase verbal, que estaría conformada por el verbo y su objeto. Pero para nosotros, de momento, para evitar estas complejidades, tenemos que la oración va a ser igual a frase verbal. Entonces aquí, oración a frase verbal. Si esto es una oración subordinada, damos por sentado que esto también es una frase verbal. Y también aquí damos por sentado que esto es una frase verbal. ¿Vale? Ninguno de estos dos análisis, para que vaya quedando claro, es incorrecto. Hacer uno u otro análisis, identificar la oración con la frase verbal o identificar lo que nosotros conocemos comúnmente como predicado, como frase verbal, son dos tipos de análisis de dos perspectivas sintácticas diferentes. Y cada una tiene sus peros y sus pros y sus contras, ¿vale? Pero pueden encontrar ustedes estos dos análisis. Se los presento de una vez para que lo tengan en cuenta, pero les digo, nosotros no estamos haciendo este tipo de análisis en particular, ¿vale? Sino este de aquí. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. Entonces, sí, en ese mismo nivel jerárquico, sí podríamos tener, o sea, pueden repetir, por ejemplo, las frases, por ejemplo, en este caso que hay frases verbales, 3 frases verbales en el mismo nivel, también puede ocurrir que haya frases nominales en ese mismo nivel, ¿verdad? O frases... Sí. Sí. Por ejemplo, uno de los casos que esto lo vimos en las sesiones anteriores. En oraciones que analizamos de las sesiones anteriores, nos dimos cuenta que las dos frases nominales del verbo, por ejemplo, la que estaba funcionando como sujeto y la que estaba funcionando como objeto, están al mismo nivel sintáctico. Ahorita lo vamos a checar otra vez con la oración que estábamos haciendo la sesión pasada. ¿Vale? Sí, muchas gracias. ¿Todo bien hasta aquí entonces? Vamos a pasar a este asunto de definir ahora el constituyente en términos del árbol sintáctico. Desde el punto de vista de un árbol sintáctico, se define como una cadena de palabras que está exhaustivamente dominada por un nodo. Si lo pensamos de esta manera, resulta muy evidente. Como yo les digo, los constituyentes en realidad es otro nombre que le damos a las frases. Las pruebas que vimos en la sesión anterior se relacionan con esto que les comentaba, que se denominan constituyentes mayores y que generalmente van a recibir funciones sintácticas, es decir, el constituyente que funciona como sujeto, el constituyente que funciona como objeto, el constituyente que funciona como complemento circunstancial, bla, bla, bla. Pero, en términos teóricos, toda frase
es un constituyente de la frase superior. Si nosotros tuviéramos un tipo de diagrama de esta naturaleza, que es como el que vimos, vamos a ponerle a este A y a este vamos a ponerle B. Aquí le podemos poner C, D y E. La definición de constituyente desde el punto de vista sintáctico me dice, esta cadena de palabras es un constituyente. Claro, porque B está constituyendo a A. Vean, esta cadena de palabras está exhaustivamente dominada por un solo nodo. Y este nodo B es el constituyente de A. Aquí ya no tenemos nodos, pero sabemos que C es constituyente de A, ¿vale? Es solamente una manera diferente de ver el asunto de los constituyentes. Simplemente nos dice, este paquete de palabras, por ejemplo aquí, este paquete de palabras the y beach, determinante y sustantivo, forman la frase nominal que es un constituyente de la frase prepositiva. Esta preposición on es un constituyente de la frase prepositiva. Esto se puede extender ya dependiendo del análisis que se haga, pero es simplemente lo que nos está diciendo. Ese paquete de palabras que está dominado por un solo nodo, que es el nodo FN, es un constituyente de la frase prepositiva, ¿vale? Es lo único que dice aquí. El análisis de constituyentes, esto es importante porque es una nota que pone el autor en el texto y me parece relevante porque si no, es imposible hacer análisis sintáctico de diagrama de árbol. El análisis de constituyentes debe basarse primero en pruebas lingüísticas. La diagramación es posterior. Es decir, para que el análisis sintáctico del árbol sea mucho más sencillo, primero tenemos que aprender a hacer análisis de frases y análisis de constituyentes, es decir, manejar las pruebas sintácticas que vimos en la presentación anterior para determinar constituyentes mayores y además manejar la definición de frase sintáctica, núcleo más modificadores, que es lo que vimos en las sesiones anteriores. Dominando estas dos cosas, la diagramación de árbol teóricamente debería ser muy, muy sencilla, porque si podemos hacer análisis con corchetes, entonces podemos hacer diagramas de árbol, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Denme otro segundo. ¿Ninguna pregunta, chicos? 12:28. ¿Nada? No. Bueno, como estoy teniendo en cuenta el asunto que les comentaba del examen anterior, esto que sigue lo voy a pasar de manera muy rápida, aunque sí les recomiendo que lo revisen muy bien en la lectura, e igual si a lo mejor nos dicen que el examen efectivamente sería hasta la semana final de abril, retomamos esto en la siguiente sesión que sería regresando de vacaciones. Si no, tenemos que apretar los temas y la siguiente sesión tenemos que ver la siguiente presentación, que sería reglas de frase. El objetivo del análisis sintáctico es determinar las reglas gramaticales de una lengua. Esto es básico que ustedes lo entiendan para saber para qué demonios sirve todo lo que hemos visto hasta ahorita. Las reglas de frase o los árboles sintácticos tienen una consecuencia inmediata en el análisis de una lengua, porque los árboles sintácticos nos permiten ver reglas de distribución o reglas de composición
de la sintaxis de una lengua. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta, e incluso lo podemos ver en este esquema, que es más claro todavía, que teniendo una estructura de esta naturaleza, yo voy a borrar toda la pluma aquí, yo estoy dando cuenta de muchas estructuras, de muchas lenguas. Pensemos en el español, en el inglés y el francés. Con esta estructura básica, yo puedo dar cuenta de un montón de estructuras del francés que siguen este tipo de jerarquía. Frase prepositiva conformada por preposición y frase nominal, que a su vez la frase nominal por un determinante y un sustantivo. Y si ustedes se dan cuenta, este árbol funciona para muchas estructuras sintácticas de estas tres lenguas y de muchas otras. Por tanto, la importancia de hacer análisis sintáctico en este punto ya se debe ver de manera muy clara. Si queremos saber cuáles son las reglas gramaticales de una lengua, tenemos que hacer análisis sintáctico para determinar cuáles son las combinaciones pertinentes dentro de un sistema lingüístico particular. La importancia de los árboles sintácticos es que existe una relación muy estrecha entre la forma en que se diagrama un árbol sintáctico y las reglas de la estructura de la frase, porque el árbol sintáctico me permite ver de manera muy nítida cuáles son las reglas sintácticas de una lengua determinada. Características de las reglas de frase, me lo voy a saltar porque les digo, me interesa más bien hacer el ejercicio y voy a pasar a este punto. Vean, aquí tenemos tres estructuras del español. En la mesa, con mi amigo, sin la llave. Las tres estructuras están respondiendo al mismo tipo de regla sintáctica. Frase prepositiva compuesta por una preposición y una frase nominal, que a su vez la frase nominal está compuesta por un determinante y un sustantivo. La forma sintáctica de representar esta regla o la regla derivada de este punto es esta. Frase prepositiva en español, que vean cómo lo podemos extender al inglés y al francés, está compuesta por una preposición y por una frase nominal. Podemos hacer otra regla derivada de estos esquemas. La frase nominal, o por lo menos estas frases que tenemos aquí, porque un tipo de frase puede tener más reglas, está conformada por un determinante y un sustantivo. ¿Y por qué podemos tener más reglas? Porque yo les puse un ejemplo, desde que te vi, pues mira, se ocurre que también en español podemos tener la situación de que una frase prepositiva esté conformada por una preposición y una oración subordinada. ¿Sí? Y estos esquemas se reducen, vamos a llamarlo de una manera, a estas reglas sintácticas que se obtienen de estas estructuras arbóreas, ¿no? Porque nos permiten ver qué tipo de cadenas terminales comparten la misma estructura jerárquica, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este punto, porque a partir de todos estos análisis podemos ir determinando cosas. Cuando uno comienza a hacer estos análisis sintácticos en otras lenguas lo podemos ver, ¿no? Ustedes lo vieron un poco en los ejercicios que han estado haciendo. ¿Por qué de repente a lo mejor una determinada palabra que, por ejemplo, en español tendría que aparecer con artículo, en francés no aparece con artículo? O lo que vimos en el inglés, la sesión anterior, que es el diagrama de árbol que vamos a hacer ahorita. Mira qué curioso. Este verbo tiene una preposición, el phrasal verb. Y lo curioso es que si el objeto aparece en medio de la phrasal verb, yo no lo puedo mover. A través de estos ejercicios sintácticos es como se determinan las reglas de una determinada lengua, ¿sí? Incluso en el inglés de las oraciones de la tarea, exactamente, ustedes haciendo el análisis sintáctico se pueden dar cuenta de estructuras que existen en esa lengua que a lo mejor no existen en español, o que son distintas en español, o que son distintas en francés, etc. Ese es el propósito de la sintaxis en general, ¿vale? Sí.
Aquí tengo otra diapositiva, pero les digo, no lo vamos a ver porque quiero hacer el ejercicio, ya son 12:35. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de esto? Esto se los dejo más como para que lo lean. Les digo, ya dependiendo de la fecha que nos digan de examen, si tenemos otra clase, regreso a estas diapositivas, pero si no lo dejaremos esta presentación hasta aquí y pasaremos a la siguiente, que sería roles semánticos y funciones gramaticales, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien levanta la mano? Creo que no. Ok, ahorita vamos a ver si con el ejercicio se resuelve. Nosotros analizamos la sesión anterior una oración, ¿no? Que es el diagrama que vamos a hacer ahorita. Yesterday afternoon, my mother took me up to London to see the dentist. Me interesa porque además ahí aparece una oración subordinada. No lo vamos a ver de momento. Les voy a presentar el análisis, pero solamente para que vean cómo se hace. Pero ustedes hasta ahorita no hemos visto oraciones subordinadas, ¿vale? Teníamos esta oración. Yesterday afternoon, my mother took me up to London to see the dentist. Y ya habíamos hecho el análisis de constituyentes mayores. A partir de este análisis de constituyentes mayores, nosotros podemos determinar ciertas frases. Algunas, porque hay otras más complejas que requerirían un análisis interno mayor. Pero, por ejemplo, yo ya sé que todas las palabras que voy a subrayar funcionan como núcleo. Y esto ya no debería a ustedes de resultarles extraño, porque recordarán lo de categorías mayores y categorías menores, ¿vale? Se sigue de eso. Ok, yesterday vamos a trabajarlo como un adjetivo, como lo había mencionado María de Lourdes, si no me equivoco. Entonces debe ser un núcleo de frase. Afternoon es un sustantivo, por tanto debe ser núcleo de frase. Mother es un sustantivo, por lo tanto debe ser núcleo de frase. Me es un pronombre, por tanto debe ser núcleo de frase. Ustedes ya saben que los pronombres, tal y como menciona la lectura que acaban de realizar, funcionan como los sustantivos. Por tanto, me debe ser un núcleo de frase. To es una preposición, por lo tanto debe ser núcleo de frase. London es una preposición, es un sustantivo, por lo tanto debe ser núcleo de frase. Aquí también tenemos núcleos de frase. El dentist es un sustantivo, debe ser núcleo de frase. To see o see debe ser un núcleo de frase porque es un verbo. Vamos a dejarlo hasta ahí. A partir del análisis de constituyentes, yo ya puedo determinar la naturaleza de ciertas frases. Como yo sé que my mother es un paquetito y my es un adjetivo posesivo que está funcionando como determinante, yo puedo decir que esto es una frase nominal. Tiene un determinante, que sería el adjetivo posesivo. Aquí podríamos entrar en debate, ¿no? Si ponemos esto como frase adjetiva o no. Vamos a dejarlo como determinante por ahora. Tenemos una frase nominal. Yo ya sé que el me, que es un pronombre, funciona como un sustantivo, por lo tanto aquí yo tengo otra frase nominal. Son los más fáciles de determinar porque la palabra subrayada está conformando un paquete de información en sus propios corchetes. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Quizá los más complejos sean to London, que tenemos dos núcleos entrecorchetados, y yesterday afternoon, en donde también tenemos dos núcleos entrecorchetados. Tenemos que ver las relaciones de dependencia. Bueno, to es una preposición. Sabemos que las preposiciones requieren que aparezca un complemento. En este caso sería London. Pero London sabemos que es un sustantivo y como sustantivo funciona como núcleo de su propia frase, que sería la frase nominal. Entonces, London es una frase nominal. Vean, aquí lo tenemos sin el determinante, to London. ¿Sí? Un poco como lo que les comentaba hace un momento, las frases prepositivas en determinadas lenguas, incluso en español, si yo digo me llevó a Londres,
tenemos otra frase prepositiva, a Londres, pero Londres no tiene un determinante, sino que solamente es un sustantivo. Ahorita lo vamos a diagramar para que esto quede más claro. Entonces yo ya sé que esto es una frase nominal y el entrecorchetado de afuera debe ser la frase prepositiva porque la frase prepositiva tiene como núcleo a la preposición. Esto tampoco ya no debería quedar ninguna duda. Porque ya lo hemos visto varias veces. Entonces, la frase prepositiva, contiene a la frase nominal. Aquí ya no tenemos ningún problema. Vamos con yesterday afternoon. Aquí tenemos, si tenemos un sustantivo y tenemos un adjetivo, nosotros ya sabemos cosas. Los dos van a funcionar como núcleo, pero de manera más natural el adjetivo va a funcionar como modificador del sustantivo. Aquí deben tener mucho cuidado porque más o menos por ahí estuve revisando de manera muy rápida algunas tareas y hay confusión en esta parte. Recuerden que la frase se define del núcleo a los modificadores. Si el adjetivo modifica el sustantivo, es más importante el sustantivo en un primer momento que el adjetivo. Por lo tanto, aquí tendríamos una frase nominal en cuyo interior tendríamos una frase adjetiva que está funcionando como modificador del sustantivo. Aquí tendríamos la frase adjetiva. La frase nominal contiene a una frase adjetiva que está modificando al sustantivo. Y vean cómo cada frase tiene su propio núcleo. La frase nominal tiene su núcleo en afternoon, la frase adjetiva tiene su núcleo en yesterday y no pasa nada porque yesterday está contenido dentro de la frase nominal. La frase adjetiva está contenido dentro de la frase nominal. Aquí tenemos la frase nominal. Aquí les digo, podemos entrar en debate. ¿Esto lo ponemos como frase adjetiva o lo ponemos como determinante? Incluso podemos ponerlo como frase adjetiva con función de determinante. Vamos a hacer ese ejercicio. Frase adjetiva, otra vez porque el adjetivo modifica el sustantivo, no viceversa. Recuerden por eso muy bien lo de las clases de palabras. Los sustantivos no modifican a los adjetivos, hay que ver las relaciones de modificación. Es el adjetivo el que modifica al sustantivo. Y ya tendríamos todo el análisis de la primera parte principal. Nos faltaría el análisis de la oración subordinada. En la oración subordinada solamente tenemos el verbo y tenemos este tú que, como hemos visto, funciona como introductor del verbo en infinitivo, pero también en algunos análisis se postula como un nexo de subordinación. Solamente quédense con ese nombre. Ahorita les explico cómo se diagrama, pero nosotros no lo hemos visto de manera puntual. Y nos quedaría dentist. Sabemos que sí tiene que ser el núcleo de la oración simple o de la oración simple que tiene como núcleo así. Por lo tanto, sí va a ser el núcleo de la frase verbal. Sabemos que oración es igual a frase verbal, estamos ante una oración subordinada, entonces todo esto debe ser una frase verbal. Una frase verbal dentro de otra frase verbal. Por tanto, este corchete deberíamos etiquetarlo con FB, porque la oración subordinada es una frase verbal que tiene como núcleo al verbo. Al interior de esa frase verbal tenemos a dentist, que funciona como núcleo de una frase nominal, porque dentist es un sustantivo. Las relaciones de modificación que establece dentist solamente es the dentist, porque el artículo está modificando al sustantivo, ¿sí? El verbo no está modificando al sustantivo. El tú tampoco está modificando al sustantivo. Ni viceversa, ni el sustantivo está modificando a the, ni está modificando a sí, sino que solamente es el artículo el que está modificando a dentist. Por tanto, yo tengo que abrir otro corchete aquí, otro corchete aquí, y yo ya sé que como esa frase tiene como núcleo un sustantivo, esto debe ser una frase nominal. Y esta
todo lo que tengo que hacer adentro, porque solamente tengo un verbo, pero el verbo yo ya sé que es el núcleo de la frase verbal que en estos momentos estamos identificando como la oración. Y todos estos corchetes que tenemos aquí están dentro de un corchete más grande. Este lo voy a poner en 18. Y este lo voy a poner también en 18. Que se denomina también frase verbal, que tiene como núcleo el to cup. Recuerden que el to cup es el núcleo de esta frase. Esto lo vamos a colorear en azul. Y ese es el núcleo de esta frase verbal. La oración subordinada está subordinada a la oración principal. Frase verbal que termina hasta aquí. Los corchetes rojos son los que van a marcar el asunto de la frase verbal, ¿vale? Entonces, dentro de esa frase verbal, ahí está, tenemos una frase nominal que tiene como modificador una frase adjetiva. Tenemos otra frase nominal que tiene como determinante una frase adjetiva. Tenemos una frase nominal en mí, solita. Una frase prepositiva que tiene una frase nominal ahí subordinada. Y luego tenemos una oración subordinada, que estamos etiquetando como frase verbal dentro de la otra frase verbal, ¿vale? Teóricamente, hasta aquí ya no debería quedar ninguna duda porque esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. Pero, pregunto, ¿alguna pregunta con relación a este análisis que acabo de hacer? ¿Todo quedó clarísimo? Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. Por ejemplo, si en la última frase, bueno, donde está to see the dentist, nada más tuviera to the dentist, que le quitara el sí, ¿serían dos frases? Una que sería preposicional y la otra sería nominal. Exactamente. Si fuera una frase prepositiva, solamente que diría took me to the dentist, por ejemplo, ¿no? Ajá. She took me to the dentist. Solamente sería una frase prepositiva con su frase nominal. Exactamente. Aquí el asunto es que como nos pone el verbo, ya podemos deducir que aquí hay una oración subordinada. Pero si no lo tuviera, ¿sí estaría bien así el análisis? Ah, exactamente. Uh-huh. Okay. ¿Sí? A ver, por ahí alguien más me habló. Esteban, que si no mal recuerdo era. Creo que bajó la mano. Sí, es que tenía la mano levantada desde hace rato, profe, pero bueno. Es que no te había visto, como no quité aquí a los compañeros. Dime. No, ya era ahora sí que ya pasó la diapositiva de la que iba a preguntar. Pero ¿cuál era tu duda específico? Para que la regrese si es que... Creo que era de la cadena terminal. ¿Cuál era tu...? Pero bueno, es que ya no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno, digamos que, o sea, los últimos elementos de la frase es lo que se puede considerar como cadena terminal. A ver, miren, para que esto quede claro, justamente voy a pasar ahora a esta parte, porque hay que diagramar esto, ¿vale? Vamos a diagramar esta parte, porque hicimos el análisis con corchetes, entonces esto debe quedar claro. De momento, ya sabemos que todas estas palabras son la cadena terminal, porque es la estructura lineal que nos están presentando para hacer el análisis. Entonces, todo esto ya es la cadena terminal. De facto, ya sabemos porque estas son las palabras léxicas. Por lo tanto, cada una de estas palabras representa un nodo terminal, ¿vale? Voy a abrir esto para ir señalando esto. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? En grande. Se ve chiquito. Ya. ¿Ya? Ok, a ver. Yo ya sé entonces que todas estas palabras en principio son elementos de la cadena terminal. Déjenme ver si me deja dibujar. No tenemos tanto tiempo, cochinada. A ver. Esto es aquí tendríamos que poner un nodo. Porque yesterday es un nodo, afternoon es un nodo terminal, my es un nodo terminal,
Mother es un nodo terminal. Took y up son un nodo terminal. Ahorita esto lo vamos a dejar así en pausa. Me es un nodo terminal. To es un nodo terminal. London es un nodo terminal. Todas las palabras son un nodo terminal porque todas las palabras tienen una categoría léxica. Se la podemos ir poniendo. Es que creo que si se las dejo así de amplias, no me va a dar el espacio para dibujar todo esto. Pero podemos ir poniéndole las categorías gramaticales. Yo acabo de determinar que esto es un adjetivo. Por lo tanto, mi primer rama debe decir esto es un adjetivo. Yo acabo de determinar que esto es un sustantivo. Por lo tanto, mi primer rama debe decirme que esto es un sustantivo. Yo acabo de determinar que esto es un adjetivo que está funcionando como determinante. Tiene que ponerse la etiqueta de adjetivo. Yo he determinado que esto es un sustantivo. Vamos a poner la rama de sustantivo. Yo he determinado que esto es un verbo. Por lo tanto, debe tener la etiqueta de verbo. Vean cómo aquí tenemos un cruce. Yo he determinado que esto es un sustantivo. Es un pronombre, pero le voy a poner la etiqueta de sustantivo. Yo acabo de determinar que esto es una preposición. Por lo tanto, le voy a poner la etiqueta de preposición. He determinado que esto es un sustantivo, etiqueta de sustantivo, etiqueta de nexo, aquí es donde vamos a tener aquí vamos a tener el asunto de la subordinación. Esto es un nexo. Le voy a poner la N de nexo, pero ojo, a partir de aquí lo voy a hacer, pero no lo hemos visto de manera específica. Tenemos el verbo. Tenemos otro artículo, aquí sí tenemos un artículo, vamos a ponerle el artículo, vamos a agregar esta etiqueta, y luego el sustantivo. Por tanto, ahí yo ya tengo la cadena terminal y tengo las etiquetas de categoría gramatical de las palabras. Ahora voy a diagramar. Yo ya sé que, por ejemplo, aquí, este adjetivo forma una frase adjetiva. Y esta frase adjetiva está formando una frase nominal. Porque la frase nominal contiene el sustantivo y contiene la frase adjetiva. Aquí yo tengo que hacer una modificación porque tengo que señalar que la frase adjetiva y el sustantivo están en el mismo nivel. Por tanto, yo tendría aquí el sustantivo, frase adjetiva, sustantivo y baja la línea. Frase nominal. Después, yo ya sé que este adjetivo y el sustantivo también están formando una frase nominal. Aquí tendríamos otra vez una frase adjetiva que está funcionando como determinante. Aquí podríamos agregarle otro nodo. Está funcionando como determinante. Y luego tendríamos el sustantivo. Voy a volver a borrar. Porque el sustantivo tiene que quedar en el mismo nivel que el determinante. Por tanto, tendría yo ahí el sustantivo. Vean, por eso lo de los niveles casi no se utiliza, porque como que pone mucha ambigüedad en esta zona. Y aquí tendríamos otra vez otra frase nominal. Vean cómo yo estoy representando el mismo análisis que acabo de hacer en corchetes, solamente que ahora lo estoy haciendo en diagrama de árbol. Yo sé que el verbo tiene que ser el núcleo de la oración. Por lo tanto, esta línea tiene que ir hasta arriba. Por eso les digo, aquí ya no me va a dar el espacio. Pero aquí tendría que aparecer el nodo de oración. Ahorita vamos a ver que todos los demás nodos están unidos a ese. Después tendríamos un sustantivo que está funcionando como frase nominal. Aquí directamente pasamos a frase nominal. Una preposición que tiene una frase nominal. Aquí este sustantivo es una frase nominal que está conformando una frase prepositiva. Porque sabemos que la frase prepositiva está conformada por la preposición y la frase nominal. Voy a volver a borrar esta.
Perdón, preposición aquí. Preposición más la frase nominal. Y por último, tendría yo la oración subordinada. Aquí solamente voy a poner oración subordinada, que va a incluir todo esto. Todavía no me voy a meter esta parte. Y yo ya aquí tengo el análisis esquemático de todos los constituyentes de la oración principal. Aquí podemos ver que la oración principal, por eso les digo, lo de los niveles no siempre es tan claro, porque aquí parecería que frase nominal, frase nominal, frase nominal y frase prepositiva están en distintos niveles, pero eso no es así, porque en realidad esta oración estaría formada por esta frase nominal, por esta frase nominal, por este verbo, esta frase nominal y esta frase prepositiva. Y aquí la oración sabemos que es igual a frase verbal. Es el mismo análisis que tengo en los corchetes, solamente que ahora con un diagrama de árbol. Incluso se los corrijo y luego se los vuelvo a poner para que quede más claro. Pero aquí podemos ver, mira, esta oración tiene una frase nominal que está funcionando como un complemento circunstancial porque nos dice el cuándo pasó. Que esta frase nominal está compuesta por el sustantivo que funciona como núcleo y luego por una frase adjetiva que lo está modificando. Después tenemos una frase nominal que estaría funcionando como el sujeto de la oración. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, que tiene un determinante, que es la frase adjetiva o el adjetivo posesivo, y luego el sustantivo. Esta frase nominal está en este nivel también. Aquí está la etiqueta de frase nominal. Después vendría el verbo, el phrasal verb, que es el núcleo de la oración. Después viene una frase nominal que tiene como núcleo a este pronombre. Este está funcionando como objeto directo, porque quien recibe la acción soy yo, el mí. Mí es el que está recibiendo la acción. Por lo tanto, esa es una frase nominal que tiene como núcleo un sustantivo. Y luego tenemos la frase prepositiva, que está conformada por la preposición y la frase nominal, que me dice a dónde me llevó, ¿no? Que sería otro complemento del verbo, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo de eso, lo vemos en la siguiente sesión. Pero yo este elemento no lo puedo eliminar, porque no puedo decir simplemente my mother took me up. Tengo el otro complemento, to see the dentist, pero si yo elimino estos dos, no queda un sentido completo. Took me up. La pregunta sería, ¿a dónde? ¿A dónde te llevó? Necesitamos el a dónde, por tanto eso es un complemento. Esa frase prepositiva es un complemento. To London, que está formado por la preposición y la frase nominal. Y vean cómo la frase nominal está conformada solamente por el sustantivo. Y después vendría otro modificador del verbo, que sería la oración subordinada. Aquí simplemente les digo, la oración subordinada está conformada por un nexo. Aquí vendría el núcleo de la oración subordinada, que sería el verbo, y luego tendríamos una frase nominal que también tendría que salir del nodo de oración subordinada. Y aquí ya estamos dando cuenta de que la oración subordinada es igual a frase verbal, en donde el núcleo va a ser un verbo, un nexo que está introduciendo la oración subordinada, tú, y luego la frase nominal, de artículo más sustantivo, que está funcionando como el complemento directo o el objeto del verbo sí, porque soy yo el que voy a ver. ¿Y a quién voy a ver? Al dentista, ¿vale? Entonces vean cómo la oración subordinada tiene una estructura similar a la oración principal, solamente que es una oración subordinada a la oración de nivel superior, ¿vale? Ya es la una. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con relación a este esquema? Si no, de todos modos, yo creo que sí vamos a regresar a la siguiente sesión, por si tienen alguna pregunta muy específica con relación a este esquema, y volvérselos a presentar a lo mejor ya de un poco más limpio, ¿no? Para que se vean más claras las relaciones de jerarquía, ¿sí? Pero sí quedó claro el análisis, o sea, sí ven todo lo que les estoy comentando de los corchetes y todo esto. Sí. ¿Sí? Y les digo, incluso se los hago en limpio y se los puedo subir después, ¿no? Para que quede todavía más claro y se vean muy bien los niveles de jerarquía.
¿Creen que ya son capaces de hacer un análisis de constituyentes de esta naturaleza? Miren, les voy a enseñar la tarea. Y ustedes me dicen si con las frases que tienen ahí, ustedes creen que puedan hacerlo. Si pueden hacerlo, se los activo. El problema es que yo creo que si no se los activo, ya no tendríamos otro entregable. El que acaban de hacer sería el último porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que el examen nos lo van a dejar para el viernes de la semana en la que entramos. Si nos lo dejaran el lunes de la siguiente semana, estaría súper bien. Pero si no, no creo. ¿Vale? Miren, la tarea que yo les estaría dejando sería esta, de manera muy rápida. Es esta. Voy a hacerlo un poco más grande. Dice, realizar el análisis sintáctico de las siguientes dos oraciones. Solamente son dos. J'habite en Belleville, dans le nord de la France. Il m'a fait de gâteau avec sur mer le samedi. Solamente son dos oraciones en francés. Tienen su grado de complejidad, pero son cortitas. Incluir análisis sintáctico de corchetes. Identificación de frases utilizando las etiquetas correspondientes. Frase nominal, frase adjetiva, frase prepositiva, bla, bla, bla. Y luego, por último, árbol sintáctico que represente las relaciones de dependencia identificadas. ¿Sí? Considerar se debe entregar para cada oración los tres elementos señalados en las instrucciones, los tres, corchetes, identificación de frases y árbol sintáctico. Hasta análisis de corchetes, identificación de frases, ustedes lo podrían hacer. Mi pregunta es con relación al árbol sintáctico. Bueno, entonces, si no... Es que aquí no puedo hacer votación, ¿vale? Porque si no, entonces nos quedaríamos solamente con dos entregables y veremos si nos da tiempo, pero la verdad es que dudo que dé tiempo de la entrega, ¿no? Porque solamente tendríamos esa semana y yo creo que el examen va a ser el viernes, ¿vale? Entonces nos quedaríamos solamente con los dos entregables de momento que acaban de realizar y con eso finalizaríamos el curso, ¿no? A mí me gusta hacer este ejercicio porque creo que es conveniente que se topen con hacer el árbol sintáctico y lo intenten hacer. Pero si no, pues igual lo dejamos nada más con esos dos entregables, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, si ya no tienen más preguntas ni nada por el estilo, lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Nos vemos el lunes entrando de vacaciones. Profesor, ¿Sí? yo sí tengo una, bueno, no es como duda, o bueno, no sobre el tema como tal. Ayer intenté hacer mi entrega, pero me parece que no se envió bien, porque normalmente me aparecen circulitos amarillos y ahorita me apareció uno azul. ¿Podría revisarlo, por favor? Y ya no me deja hacer otra. Me marca como que ya no se puede, pero me parece que no. A ver, déjame checar. Actividades. Lo que sí tienen ahí pendiente es una lectura, ¿eh? La octava lectura que sería para el jueves de la siguiente semana, por si también coméntenle para sus compañeros, ¿no? Ortega, ¿verdad? Sí, por favor. Ortega, sí me aparece en azul. Dices que ya no te deja hacer la entrega, ¿verdad? No, es que me dice que solo era un intento y me pone así como que, pues ya, se quedó así. A ver, espérame. Lo voy a eliminar y lo intentas poner otra vez. Sí, profesor. Muchas gracias. A ver si ya carga, porque luego tiene que ver con la conexión. No sé si haya habido ayer una intermitencia o algo así, pero... A ver, ya lo eliminé, a ver, fíjate.
Ay, la voy a cerrar. Sí, ya me deja subirlo otra vez.